A todos. Ahora en unos minutitos comenzamos. Buenos días. Buen día. Hola, buen día. Bueno, vamos a ir comenzando de a poquito con la clase de hoy. Antes que nada me pidió la doctora Jiménez Bauer, y después lo voy a recordar de nuevo cuando se sume más gente al Zoom, que por favor chequen todos estar inscritos en el SIU, ¿sí? Porque si no están inscritos en el SIU no pueden rendir el parcial. Así que chequen eso y cualquier cosa se tienen que comunicar con el centro de estudiantes porque si no me equivoco tienen que hacer una nota para que los incorporen y para que les permitan rendir, ¿sí? Así que eso ténganlo presente. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es sobre caducidad de instancia. Ustedes ya vieron con la doctora Ledesma los distintos modos de culminación del proceso, ¿sí? Los distintos modos anormales de culminación del proceso. Y de hecho vieron también con la doctora Jiménez Bauer lo que son resoluciones judiciales. Fíjense que a esta altura de los acontecimientos nosotros lo que tenemos, digamos, lo que hemos visto hasta ahora, ustedes ya han visto todo el proceso desde el inicio hasta el final, ¿sí? Hablando de procesos de conocimiento. Entonces, han visto demanda, han visto qué sucede, qué es lo que hace el juez frente al traslado de la demanda, es decir, el primer despacho donde le asigna trámite y dispone el traslado de esa demanda, han visto cómo se notifica esa demanda, han visto cuáles son las distintas actitudes que puede adoptar el demandado frente a ello, es decir, puede o guardar silencio, o puede presentarse, o poner excepciones, contestar la demanda, puede allanarse, puede reconvenir, es decir, puede adoptar distintos tipos de actitudes. Luego, si hay hechos conducentes incontrovertidos, el juez va a abrir la causa a prueba, se produce la prueba, o sea, se desarrolla la etapa probatoria, luego finaliza con esa etapa probatoria con el certificado que emite el secretario, el certificado de vencimiento probatorio, tenemos el llamado de autos para sentencia. Bueno, si es un proceso ordinario puede haber alegatos, y después del llamado de autos para sentencia tenemos la sentencia definitiva. Por supuesto, en esa etapa probatoria tenemos una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa en aquellos procesos que se manejan con la oralidad. Fíjense que ese es el devenir o el desarrollo normal de un proceso que finaliza de un modo normal con una sentencia definitiva. Ahora bien, pueden existir determinadas circunstancias en las cuales, ¿qué suceda? El proceso te finalice antes.
Ustedes ya vieron con la doctora Lesma, corríjanme si me equivoco, ya vieron desistimiento, vieron transacción, vieron conciliación y han visto allanamiento seguramente, o sea, los restantes modos anormales. Aquí lo que vamos a ver hoy es caducidad de instancia. Y la caducidad de instancia, ¿por qué se caracteriza? Porque se va a producir la caducidad de instancia cuando no haya actividad procesal en el expediente. Es decir, la falta de actividad procesal es lo que va a habilitar en cierta medida que se produzca la caducidad de instancia. Lo voy a compartir ya desde ahora. Perfecto. ¿Todo lo ven bien? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué es la caducidad de instancia? Como decíamos recién, es un modo anormal. ¿Sí? Es un modo anormal de culminación de proceso. Pero fíjense el motivo. La causa es la inactividad de los sujetos. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, para hacer un paralelismo con transacción y conciliación, ahí necesitamos una actividad de los sujetos. Es decir, hubo una negociación y las partes llegan a un acuerdo, realizan una determinada actividad. Si hablamos de desistimiento, digamos, es el actor quien se va a presentar y va a decir, desisto del proceso, requiere una actividad por parte del sujeto. Bueno, en el allanamiento es el demandado el que va a realizar una actividad allanándose a la pretensión. Pero aquí, en el caso de la caducidad de instancia, esta caducidad se da lugar a la caducidad de instancia cuando transcurre un determinado plazo sin que las partes ni el órgano jurisdiccional realice actividad alguna. O podrían realizar alguna actividad, pero que no sea idónea. Eso ahora lo vamos a ver en un segundo. Entonces, ¿cuáles son aquellos requisitos o presupuestos que se tienen que dar para que se configure la caducidad de instancia? Naturalmente, si hablamos de caducidad de instancia, lo primero que tenemos que tener es una instancia abierta, ¿sí? Es decir, es la existencia de una instancia. Y fíjense que aquí dice que la instancia puede ser principal o puede ser incidental. Aquí dice principal o incidental. Esto lo que implica es que un incidente también puede finalizar por caducidad de instancia. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos un proceso principal y después tenemos un incidente, el proceso principal quizás se estén desarrollando de manera normal y se realicen actos procesales, pero en el proceso incidental no. Y permanezca un periodo de tiempo sin actividad procesal. Entonces, eso puede generar que el incidente finalice por caducidad de instancia, pero ello no implica que el principal vaya a caducar. Simplemente caduca el incidente. Pero tengan presente que sí se puede producir a la inversa. Es decir, ¿qué pasa si tenemos un proceso principal, tenemos un proceso incidental, y si el proceso principal finaliza por caducidad de instancia? Bueno, como el incidente es accesorio del proceso principal, el hecho de que caduque el proceso principal hace caer también al incidente. ¿Sí? Finaliza ambos procesos por caducidad de instancia. ¿De acuerdo? Bien. Otro presupuesto de la caducidad de instancia es la inactividad procesal absoluta o, fíjense este detalle, actividad jurídicamente idónea. Nosotros lo que tenemos para que se configure la caducidad es que haya inactividad procesal, es decir, que el proceso esté sin actividad. No digamos, no me gusta utilizar la palabra paralizado porque paralizado es otra figura, pero no se realiza actividad procesal. Es decir, la última presentación fue, no sé, la incorporación de una prueba y después no sucedió nunca más nada en el expediente, no hubo ninguna actividad procesal. O puede ser que haya alguna actividad procesal, pero esa actividad procesal no sea idónea. ¿Idónea para qué? Para hacer avanzar el proceso. ¿Sí? Esa es actividad idónea. Y eso es lo que permite interrumpir el curso del plazo de la caducidad de instancia. Que la actividad sea idónea. Es decir, recuerden que proceso, la palabra proceso viene de procesus, que significa avanzar, ir hacia adelante, ir hacia un fin determinado. Y ese fin determinado en un proceso de conocimiento es el dictado de una sentencia definitiva, el dictado de una sentencia de mérito. Entonces, si se realizan determinados actos que no son idóneos
a los fines de hacer avanzar el proceso, bueno, no va a tener como efecto la interrupción del plazo de la caducidad. Después vamos a volver sobre este punto. Otro de los presupuestos es el transcurso de determinados plazos de inactividad. Es decir, esto que decíamos recién, ¿durante cuánto tiempo no se tiene que configurar ningún acto procesal idóneo o la inactividad procesal? Bueno, a renglón seguido vamos a ver que son distintos, pueden ser 6 meses, pueden ser 3 meses, pero la propia norma, el propio código establece cuáles son esos plazos de inactividad. Y finalmente, como otro de los presupuestos, para que se termine de configurar la caducidad de instancia y para que un proceso finalice por caducidad de instancia, es el dictado de un pronunciamiento, el dictado de una resolución judicial. La caducidad de instancia no opera de pleno derecho. Necesitamos, sí o sí, que el juzgador, que el juez, dicte una resolución judicial diciendo este proceso finaliza por caducidad de instancia. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son esos plazos? Vamos a empezar con los plazos que están establecidos en el artículo 310. Fíjense que, después yo, por supuesto, como siempre, les subo el PowerPoint al Classroom. Fíjense que en algunas diapositivas, yo aquí, en la parte superior derecha, en verde pongo ver diferencia con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Eso, cuando estudien el Código de Provincia, pero después, frente a estas diferencias, vayan y hagan la comparación con el Código de Nación, porque tiene diferencias y en algunos casos diferencias muy importantes. Algunas las vamos a ver hoy. ¿Sí? Pero si no, ustedes cada vez que estudien esto, tengan en cuenta cómo lo regula el Código de Nación también para saber de qué se trata. ¿Cuáles son los distintos plazos que establece el código? Lo primero que dice como principio o como regla, que es de 6 meses en primera o única instancia. Cuando hablamos en el fuero civil y comercial o incluso de familia, no tenemos una única instancia, ¿sí? Tenemos primera instancia. Entonces, en nuestro fuero, en lo que a nosotros nos concierne, en primera instancia es de 6 meses. Pero después establece un plazo de 3 meses para otros, perdón, para otros tipos de situaciones. ¿Cuándo es de 3 meses? En segunda o ulterior instancia y en la justicia de paz. Cuando se refiere a segunda instancia, se está refiriendo a la instancia por apelación, es decir, a la Cámara, cuando uno interpone un recurso de apelación y va a la Cámara y el expediente tiene que remitirse a la Cámara para que sea resuelto el recurso de apelación o, en su caso, para que se sustancie un recurso y después se resuelva. Y se refiere a ulterior instancia, se refiere a la instancia extraordinaria, a la instancia de recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, en la Justicia de Paz, ustedes saben que en nuestro departamento judicial hay juzgado de paz en Miramar, Balcarce y en Vidal, ¿sí? Los partidos de Mar Chiquita, Partido General Alvarado y Partido de Balcarce. Y también de 3 meses se aplica en cualquiera de las instancias de los procesos sumarios, sumarísimos y en el juicio ejecutivo. Esto, digamos, abre el abanico porque en un juzgado la mayoría de los procesos se encuentran inmersos dentro de este sector. Es decir, la mayoría en los procesos de conocimiento, la mayor cantidad de procesos de conocimiento en un juzgado son procesos sumarios. ¿Sí? Y después hay muchísimos también procesos ejecutivos. Yo creo que entre los sumarios y ejecutivos son la mayor cantidad. O sea que, digamos, si bien esto funciona como regla, que en primera instancia es de 6 meses, como la mayoría de los procesos son sumarios, sumarísimos y juicios ejecutivos, el volumen es mucho mayor, la mayoría de las veces se aplica este plazo de 3 meses. Y después hace una aclaración en el código que dice que en el que opere la prescripción de la acción si fuera menor a los indicados precedentemente. Si existiera algún plazo de prescripción que fuese inferior a estos plazos, bueno, en ese caso se aplica ese plazo de prescripción también para la caducidad de instancia. ¿Cómo funciona o cómo es el cómputo de los plazos? Esto es, digamos, cómo lo computamos, cómo se cuenta ese plazo.
Digamos que lo importante, como dijimos, es ese periodo de inactividad de 6 o de 3 meses. Ahora bien, ¿cómo lo contamos? Nosotros tenemos que contar para saber si un expediente ha estado paralizado determinado tiempo, contamos desde hoy, contamos hacia atrás. Entonces vemos, bueno, cuánto tiempo este expediente estuvo sin actividad procesal. Recuerden, o con actividad procesal que no sea idónea, ¿sí? Entonces puede ser que ese proceso esté, no sé, se me ocurre, 4 meses. Supóngase que sea un proceso sumario, se le aplica el plazo de 3 meses y hace 4 meses. ¿Cómo contamos? Bueno, contamos desde ahora hacia atrás hasta que encontremos un acto interruptivo. ¿Sí? Entonces, donde encontramos un acto interruptivo, ahí contamos cuál es el plazo, porque el plazo interruptivo es lo que nos permite a nosotros, el acto interruptivo es lo que nos permite a nosotros contar como punto de partida el plazo de la caducidad. Entonces, si nosotros vemos que hace un mes hubo un acto interruptivo, bueno, ya está, pasó un mes, no se configura uno de los presupuestos que es el transcurso de ese tiempo. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se cuentan? Ustedes tengan en cuenta acá lo que establece el Código Civil y Comercial en torno al modo de contar los intervalos en derecho, ¿sí? Que está previsto en el artículo 6. Lo tengo por acá, al artículo 6. Fíjense, los plazos, en la parte pertinente, ¿no? Es más extenso en el artículo 6. Dice, los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora 24 del día de vencimiento respectivo. Es decir, como estos plazos se encuentran en meses, entonces aplicamos este aspecto del artículo 6 del Código Civil y Comercial. Por supuesto, y esto lo establece también el Código, que antes había discusión porque no estaba debidamente previsto, los periodos de feria judicial, ustedes saben que tenemos feria judicial en enero y tenemos feria judicial en julio. Este año, por situaciones excepcionales, no hubo feria judicial en julio. Ese periodo de feria judicial no se aplica, ¿sí? Entonces, ese periodo se tiene que descontar. Pero si no, se aplica, se cuenta, supongamos, el último acto fue en agosto, bueno, contaremos desde agosto en adelante si se cumple o no con ese requisito del plazo. Profe, Sí. disculpe. ¿Podría pasar entonces que si alguien presenta una demanda en el juzgado y que transcurran, si no haya inmediatamente después del traslado de la demanda no hay ninguna actividad, igual hay que esperar 6 meses para la caducidad de la instancia? Dependiendo del tipo de proceso. Sí, si estamos en un proceso ordinario, para la caducidad de instancia hay que esperar los 6 meses. 6 meses. Dentro de esos 6 meses, la parte interesada puede activar el proceso de la manera en que le parezca. Sí, gracias. Si estamos en un proceso sumario, se aplica el plazo de 3 meses. Siempre hay que esperar ese periodo para que se decrete la caducidad de instancia, sí. Bien. Plazos. Vamos con el litisconsorcio. ¿Qué sucede en la situación del litisconsorcio? Acá estamos, plazos, cómputo, perfecto, litisconsorcio. ¿Qué sucede? Supongamos que tengamos más de una parte, o sea, parte no, tenemos una parte actora y una parte demandada. Pero en la parte actora supongamos que hay varios sujetos, los que ustedes quieran, 10, 15, 3, lo que sea. ¿Qué pasa si de todos esos sujetos que intervienen como parte actora, solamente una persona es la que está impulsando el proceso, realiza actos de impulso y lo intenta mantener vivo? Bueno, esa actividad realizada por esa sola persona beneficia a todos los litisconsortes. Significa que no se va a poder decretar la caducidad de instancia contra los que no realizan actividad.
¿Por qué? Porque simplemente porque la actividad, la instancia es única, como dice, como les marco acá, la instancia es indivisible, no podemos dividir digamos, la instancia en función de la cantidad de sujetos que intervienen como parte. No, la instancia es única, la instancia es indivisible, entonces la actividad que realiza uno de ellos es válida, se puede interrumpir el curso de la caducidad de instancia y beneficia a todos. Y lo mismo a la inversa. ¿Qué sucede si son varios los codemandados que existen y uno solo acusa la caducidad de instancia y obtiene éxito? Bueno, la instancia finaliza para todos, es decir, ese proceso va a finalizar si procede la caducidad de instancia, por más que lo haya pedido un solo codemandado de varios, bueno, beneficia a todos y también se decreta en este caso, la caducidad de instancia y finaliza el proceso con este modo, a través de este modo normal. ¿Cuándo no procede la caducidad de instancia? Fíjense aquí también, otra vez cartelito verde, marcando la diferencia con el Código de Nación. En primer lugar, en los casos de ejecución de sentencia. ¿Por qué en los casos de ejecución de sentencia? Y básicamente porque ya hubo debate, ya hubo un proceso en donde ya se discutió y en donde ya tenemos una sentencia que pasó en autoridad cosa juzgada. Entonces, por esa razón, se entiende que no corresponde, digamos, aplicarle este instituto a la ejecución de sentencia. Por otro lado, tenemos también las sucesiones. En el caso de las sucesiones está involucrado el orden público, porque en la sucesión lo que está involucrado es la universalidad de bienes del causante. Entonces, por esa razón, el Estado tiene interés en que esa situación se resuelva. Lo mismo con el concurso con los concursos. ¿Sí? Ustedes saben que tenemos dentro de los concursos, tenemos la figura del concurso preventivo y tenemos la figura de la quiebra. En uno lo que se persigue es arribar a un acuerdo con los acreedores y en la quiebra lo que se busca es la liquidación de los bienes del deudor. El concurso, bueno, yo no sé si quizás me adelanto, los procesos concursales se inician con el fin de, como les decía recién, no con el fin, sino cuando cuando el deudor se encuentra en un estado de insolvencia, ¿sí? En un estado de cesación de pago y su patrimonio no puede afrontar todas las deudas que tiene. Entonces, por eso es un proceso concursal que también es un proceso universal. ¿Sí? Como decía recién, podemos tener el concurso preventivo, podemos tener la quiebra. Está involucrado también el orden público, por eso no se le aplica la caducidad de instancia, pero fíjense acá que les marqué el artículo 277, la ley 24.522 es la ley de concursos y quiebra. ¿Por qué se los marqué? Porque si bien dice que la instancia no perime o no caduca en el concurso, dice en todas las demás actuaciones y en cualquier instancia la perención opera a los 3 meses. ¿Qué sucede? Si bien tenemos un proceso que es el concurso preventivo, fulano su concurso preventivo o mengano su quiebra, ¿sí? Tenemos ese proceso concursal, que es el proceso principal, no caduca, ¿sí? No puede finalizar por caducidad de instancia. Pero ese proceso puede tener incidentes, ¿sí? Esos incidentes sí van a caducar, ¿sí? Y caducan, según la ley de concursos y quiebras, a los 3 meses de la inactividad. Por supuesto que se tienen que dar todos los recaudos previstos por la ley, todos los presupuestos. ¿Cuáles pueden ser incidentes? Los 2 incidentes típicos de los procesos concursales son los incidentes de revisión y los incidentes de verificación tardía, ¿sí? Para resumírselo muy cortito, ¿de qué se trata cada uno? El incidente de verificación, verificar es cuando el acreedor se tiene que presentar en el proceso concursal y acreditar que es acreedor, es decir, demostrar su crédito. Frente a eso, el juez le hace lugar o no en la resolución del artículo 36. Pero no entremos en detalles. Entonces, si es admitido como acreedor, bien, el acreedor se contenta. Si no es admitido como acreedor,
puede promover un incidente de revisión. ¿Para qué? Para revisar esa resolución judicial. El incidente de verificación tardía que es otro incidente, el acreedor se puede presentar en el proceso a insinuar su crédito dentro de un periodo de tiempo. Si no lo realiza en ese periodo de tiempo, tiene que promover un incidente para que sea reconocido su crédito. Bueno, en ese caso, promueve un incidente de verificación tardía. Esto se lo explico a los efectos de que tengan un ejemplo de qué procesos pueden finalizar por caducidad de instancia en el marco de un proceso concursal. Estos incidentes y otros de otro tipo también, que no vale la pena mencionar, pueden pueden finalizar por caducidad de instancia. Bien. El artículo 313 también establece que la caducidad de instancia se descarta cuando el proceso estuviese pendiente de alguna resolución judicial y la demora de dictarla fuera imputable al órgano jurisdiccional. Naturalmente que en estos casos no podemos endilgarle a las partes el incumplimiento del órgano jurisdiccional. Es decir, hay determinadas situaciones en donde el proceso, digamos, donde en el proceso las partes no tienen que realizar ninguna actividad, sino que es el órgano jurisdiccional el que tiene pendiente una actividad. Entonces, en ese caso, no puede finalizar por caducidad de instancia. Ustedes imagínense que el proceso atravesó todas las etapas y se dictó el llamado de autos para sentencia. Después del llamado de autos para sentencia, ¿qué es lo que resta hacer por parte de los sujetos que intervienen, por las partes? ¿Qué tienen que hacer las partes? Nada, simplemente esperar el dictado de la sentencia, porque con el llamado de auto para sentencia se clausuró, ya finalizó todo lo que podían realizar las partes y el juez simplemente se tiene que aprestar a dictar la correspondiente sentencia definitiva. Imagínense que pasan, por supuesto que el juez tiene un plazo legal para dictar la sentencia dentro de ese plazo, pero supónganse que se vence ese plazo y supónganse que estamos en un proceso sumario y supónganse que pasan 4 meses y no se dicta la sentencia definitiva. ¿Podría dictarse la caducidad de instancia? O sea, ¿podría venir el demandado y pedir que se decrete la caducidad de instancia? ¿O podría el juez intimar y decretar la caducidad de instancia? No, porque las partes no tienen que realizar ninguna actividad, ¿sí? El que tiene que realizar la actividad es el órgano jurisdiccional. Y por esa razón es que si está pendiente una actividad por parte del órgano jurisdiccional, la caducidad de instancia no corre y no se aplica en estos casos. Acá preguntaba hace un ratito si la caducidad de instancia es tomado como modo normal. Es un modo normal de culminación del proceso. Exactamente. Bien. Dijimos esto. La suspensión de la caducidad de instancia. En la caducidad de instancia, dijimos, se puede interrumpir el plazo de caducidad de instancia o suspender. ¿Cuándo se suspende? Cuando se produce alguna circunstancia en la cual el plazo deja de correr, pero no se borran los efectos del plazo ya transcurrido. ¿Sí? Eso es lo que lo diferencia de la interrupción. Cuando hay un acto interruptivo, hubo un acto de interrupción y el plazo se vuelve a contar de cero. En el caso de la suspensión, si por ejemplo pasó un mes y se produce un acto de suspensión, queda suspendido. Cuando cesa ese acto de suspensión, se sigue contando, pero se cuenta el mes anterior a la suspensión, ¿sí? Entonces se sigue contando. Pasó un mes, se suspendió, cuando se reanuda, bueno, ese mes lo contamos y después se sigue contando 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿sí? ¿Cuáles serían actos, digamos, de suspensión? Bueno, el propio código establece que puede haber un plazo de suspensión, ya sea que lo disponga el juez, la suspensión del proceso por algún motivo, o puede disponerlo por las partes de común acuerdo, pueden acordar que el proceso se suspenda. En determinadas ocasiones, a veces, las partes piden que en los procesos judiciales que se suspendan cuando están en tratativas o están en negociaciones, ¿sí? Entonces quizás están por llegar a un acuerdo, una transacción, por ejemplo, están negociando, entonces para que no le corra ningún plazo procesal, se presentan y le piden al órgano jurisdiccional, señor juez,
por favor, suspenda los plazos procesales porque a veces lo explican porque están en tratativa y otras veces no. Pero piden la suspensión de términos por ello. También recuerden, otro caso es, podríamos mencionar, cuando fallece alguna de las partes que están interviniendo en el proceso. En ese caso recuerden que hay que suspender el proceso y citar a los herederos, ¿sí? Para que se presenten y hagan valer su derecho. Durante ese digamos, periodo, las partes se ven imposibilitadas de realizar actos procesales que hagan avanzar el proceso, porque no podemos hacer avanzar el proceso hasta tanto no esté debidamente integrada la litis con todos los interesados. Bueno, también se produce, en el caso que fallezca, en vez de que fallezca la parte, que fallezca, por ejemplo, el apoderado. El abogado apoderado está interviniendo en un proceso y fallece. Ahí lo que se tiene que hacer es también suspender, se tiene que intimar a la parte para que se presente con nuevo letrado y haga valer sus derechos. O sea, son distintas las situaciones que se pueden dar que hagan suspender el curso del plazo de caducidad de instancia. Pero siempre tengan en cuenta esto, que la suspensión implica que se suspende, pero el plazo que haya pasado de inactividad anterior a la suspensión se tiene en cuenta y se suma al plazo que transcurra después de la suspensión. Y esa es la diferencia con la, digamos, con la interrupción que marcábamos recién. Porque en el caso de la interrupción, aquí la eficacia de ese tiempo que pasó, de ese periodo de inactividad anterior a la interrupción, ya está, no se cuenta, se borra. ¿Por qué? Porque hubo un acto interruptivo. Entonces, comienza a correr de nuevo el plazo. Si estamos en un proceso sumario, yo siempre marco el sumario porque es, digamos, el proceso típico. Estamos en un proceso sumario, pasaron 2 meses sin actividad, se realizó un acto tendiente a hacer avanzar el proceso, es decir, un acto interruptivo, listo, se borran esos 2 meses anteriores, se vuelve a contar un nuevo plazo. Tengan en cuenta que estos actos de interrupción, ¿sí?, no se circunscriben a los actos realizados por la parte actora, ¿sí?, que la parte actora, digamos, es la principal interesada, digamos, en que el proceso se mantenga vivo, en la mayoría de los casos, por supuesto, en principio. Sino que estos actos interruptivos pueden nacer tanto de la parte actora, como de la parte demandada, como por el órgano jurisdiccional, o como por cualquier auxiliar de la justicia. Es decir, si el juez realiza actividad oficiosa, bueno, eso también, y actividad oficiosa tendiente a hacer avanzar el proceso, como estábamos hablando hoy, actividad idónea, eso también lo que produce es la interrupción del plazo de caducidad de instancia. ¿Sí? Eso ténganlo presente. Quizás en un proceso judicial la parte actora hace 4 o 5 meses que no realiza ninguna actividad, pero el demandado sí. ¿Sí? El demandado sí viene presentando cosas, viene presentando para hacer avanzar el proceso. Bueno, el demandado sería en este caso el que está interrumpiendo el curso de la caducidad de instancia. O si ninguno, ni el actor ni el demandado realizan actos procesales, pero el órgano jurisdiccional sí, bueno, el órgano jurisdiccional es el que está interrumpiendo el plazo de la caducidad. ¿Sí? Entonces esto ténganlo en cuenta. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Habiliten el micrófono. Porque cuando comparto pantalla no los veo y tampoco veo el chat. Doctor, si me acelero y hablo muy rápido, también díganmelo. Doctor, sí. Gracias, buen día. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va? Disculpe que vuelva un poquito más atrás, pero no quería interrumpirlo. En el no, por favor, ustedes me habiliten el micrófono y hagan la pregunta cuando les parezca. Usted cuando habló del liticonsorcio, ¿sí? Un acto que haga ya sea el demandado o el actor van a beneficiar uno al otro. ¿Eso tiene que ver si es facultativo o necesario que beneficie a uno o beneficie a otro? No, eso tiene que ver... No, Horacio, en realidad eso está vinculado más que nada con la instancia que es indivisible, independientemente del tipo de litisconsorcio. Lo que decíamos es, si tenemos, por ejemplo, hay 4 actores
y uno solo es el que realiza un acto interruptivo, bueno, beneficia a los 4 actores, es decir, ya está, no se va a poder decretar la caducidad de instancia, independiente del tipo de litisconsorcio en el que del que estemos hablando, porque lo importante es que la instancia no se divide, entonces, por la cantidad de actores. No podemos decir, bueno, como estos 3 actores no realizaron actividad, para ellos 3 caduca la instancia. Ahora, el que realizó actividad, bueno, sí, se mantiene la instancia. No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque la instancia es indivisible. Entonces, que uno solo realice una actividad procesal, ahí idónea, insisto, es suficiente ¿para qué? Para que beneficie a los restantes y el proceso se mantenga vivo. Porque eso es lo importante. Si el proceso, hay pasividad en el proceso, no se realiza actividad idónea o ninguna actividad, bueno, va a tener una consecuencia. Ahora, si alguien realiza algún tipo de actividad, bueno, eso va a beneficiar a los restantes y lo importante es que el proceso se mantenga vivo a través de actos procesales idóneos. No sé si quedó contestada, Horacio. Sí, perfecto, perfecto. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a seguir entonces. Bien, vimos interrupción. Vamos con legitimación. ¿Quién está legitimado para pedir la caducidad de instancia? Nosotros dijimos que en un proceso se puede iniciar se puede, digamos, caducar la instancia de un proceso principal. También hablamos de que se puede caducar un incidente y también hablamos de que puede finalizar por caducidad de instancia un recurso, ¿sí? Cuando hablamos de caducidad de segunda instancia, la instancia recursiva. Entonces, fíjense que el 315 dice aquí que la declaración de caducidad de instancia podrá ser solicitada en primera instancia por el demandado. Por supuesto que es el que tiene, digamos, el interés en que el proceso finalice. En los incidentes, por el contrario, a quien lo hubiere promovido, es decir, por el incidentado. ¿Sí? Y en los recursos, por la parte recurrida. La parte recurrida, es decir, quien interpone el recurso se llama recurrente y la parte contraria se llama recurrida. ¿Sí? Entonces, siempre es solicitada la caducidad de instancia por la parte contraria a quien promueve los procesos o la instancia. Y esto es interesante que dice aquí que no solamente dice se hayan habilitadas para pedir la declaración de caducidad de instancia las partes originarias, es decir, no solamente pueden pedirlo las partes originarias, principales y permanentes, sino también los terceros que hayan sido admitidos en aquella calidad. Y aquí yo les cito un fallo de la Cámara de San Martín, donde dice lo siguiente: la legitimación para oponer la caducidad de instancia no solamente alcanza a quien reviste la calidad de parte demandada en litigio, ya que la enumeración que efectúa el artículo 315 del Código Procesal no es limitativa, pudiendo ser opuesta por la citada en garantía del accionado, en tanto se consintió su intervención por las partes y el juzgado admitió su presentación en providencia civil. Ello toda vez que eventualmente la sentencia dictase puede producir efectos respecto de puede producir a su respecto los efectos previstos por el artículo 117. ¿Sí? Es decir, digamos, si estamos en un juicio, por ejemplo, para encuadrarlo en un ejemplo, en un juicio por daños y perjuicios por un accidente de tránsito, en donde tenemos una parte actor, una parte demandada y tenemos una citada en garantía, si hay inactividad procesal, no solamente el demandado va a poder pedir la caducidad de instancia, sino que la citada en garantía, como la sentencia lo va a fijar en la medida del seguro, también puede solicitar la caducidad de la instancia. ¿Sí? Profesor. Sí. Buen día. ¿Esto sería el caso también de los liticonsortes necesarios? Aquellos que son llamados a participar de manera, no me acuerdo si era forzosa, pero creo que era necesario, ¿no? Claro, dijimos recién, hablábamos de los liticonsortes necesarios, que lo preguntaba recién Horacio, y en ese caso... Estos también la pueden pedir. Sí, pero lo que pasa es que los necesarios ya, cuando son admitidos, ya serían como parte. ¿Sí? Entonces, bien. Pero sí, digamos, si la parte actora, decíamos hace un ratito, si la parte actora o la demandada está, digamos, está compuesta por un liticonsorcio, ¿sí? Activo o pasivo, cualquiera de los liticonsortes pueden solicitar la caducidad de instancia. Perdón, no lo había escuchado. Bueno, no hay problema, buenísimo. no preocupate. ¿Contra quiénes opera? Recién dijimos
¿quién puede solicitarlo? ¿Contra quién opera la caducidad de instancia? Y dice, se opera también, y aquí algunos lo critican porque en realidad opera contra toda persona que, digamos, contra quien sea el actor en un proceso, ¿sí? El actor o el incidentista o el recurrente, ¿no? Pero aquí hace una aclaración que dice, la caducidad se opera también contra el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviera la libre administración de sus bienes sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Es como una especie de artículo para aclarar que también opera contra ellos, pero si no estuviese, me parece que no. Quizás el tema de los menores podría llegar a generar alguna duda, pero en el caso del Estado no habría ningún motivo para que no pueda caducar contra el Estado también. Entonces dice, contra el Estado, los establecimientos públicos, aquí la técnica, digamos, lingüística, si por decirlo de alguna manera, no sé si está bien, establecimiento público, quizás se refiere a personas jurídicas de carácter público, no lo sé, pero el establecimiento público. Y los menores, fíjense que por más que en un proceso intervengan menores, la caducidad de instancia también puede llegar a operar. Aquí el artículo deja resguardado que ello puede implicar una responsabilidad por parte de los representantes legales del menor que no defendieron sus derechos adecuadamente. No obstante ello, tengan presente una circunstancia particular en cuanto a los menores. Ustedes recuerden que los menores intervienen en su representación sus representantes legales, ¿sí? Progenitores o el tutor, o los tutores. Pero además también interviene un representante promiscuo, que es el asesor de menores. En todo proceso en donde estén vinculados intereses de menores, tiene que intervenir el asesor. Entonces, en este caso, si se pide la caducidad de instancia, siempre hay que darle intervención al asesor de menores, porque quizás el asesor de menores, para evitar la caducidad de instancia, realiza actos de impulso en defensa de los derechos de los menores. ¿De acuerdo? Entonces eso, ténganlo presente también. Dice acá, estas disposiciones no se aplicarán a los incapaces o ausentes que carecieren de representación legal en el curso, por supuesto, ¿sí? Si aquí tenemos que hay personas con capacidades restringidas que están interviniendo en un proceso y no tienen representante legal, por supuesto que no están debidamente defendidos sus derechos y en este caso no se va a aplicar la caducidad de instancia frente a esa situación. Pero en los restantes casos, como marcamos aquí, la regla de la caducidad de instancia opera contra todos los sujetos que pueden ser partes en un proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Por el principio de la igualdad. Si no, contarían con un beneficio que no sería, que no correspondería. Bien, intimación y sustanciación. Y acá también marcamos diferencia, y esta quizás sea una de las diferencias más importantes que establece el artículo 315 con el Código Procesal de la Nación. ¿Qué dice el artículo 315? Vamos a leerlo y después lo explico paso a paso. Porque ustedes tengan en cuenta algo. La caducidad de instancia puede ser decretada o a pedido de parte o puede ser decretada también de oficio. Vamos a ver primero cuando es a pedido de parte y después vamos a ver cuando es de oficio. ¿Qué dice el 315? La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal. Y se sustanciará previa intimación por única vez a las partes para que en el término de 5 días manifieste su intención de continuar con la acción y produzcan la actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de este artículo del código lo que dice es lo siguiente. Transcurre el plazo de, estamos en un proceso sumario, supongamos de 3 meses, pasan 3, 4, 5 meses. Se presenta el demandado y solicita, a través de un escrito, solicita al juez se decrete la caducidad de instancia. Lo que tiene que hacer el juez es proveer ese escrito y disponer la intimación a la parte actora para que dentro del plazo de 5 días de notificada esa intimación se presente y realice actividad útil. Es decir, manifieste su intención, dice el código, de continuar con la acción, pero lo más importante es que produzca actividad útil. ¿Sí? Si el actor recibe esa notificación, esa intimación, y no realiza actividad útil dentro del plazo de los 5 días, el juez va a decretar la caducidad de instancia. ¿De acuerdo? Si en la parte actora
es intimada y es debidamente intimada y dentro del plazo de 5 días se presenta y realiza por actividad procesal útil, bueno, entonces no se va a decretar la caducidad de instancia y va a seguir avanzando el proceso. ¿De acuerdo? Fíjense que hay un detalle. Acá el código dice que manifieste su intención de continuar la acción y produzca actividad útil. Si simplemente se limita a decir que, sí, señor juez, mantengo la acción, sí, que tengo interés en continuar con la acción, pero no realiza actividad útil, le van a decretar la caducidad de instancia. Porque lo importante es que realice un acto que haga avanzar al proceso. ¿Sí? Es decir, que realice un acto como si fuese un acto interruptivo. ¿Sí? En esto que no mencionamos cuando hablamos de actos interruptivos. En los actos interruptivos dijimos idóneos para hacer avanzar el proceso. Hay actos que no son idóneos para hacer avanzar un proceso. Si, por ejemplo, imagínense que acá es intimado y se presenta y pide un préstamo del expediente. Se le otorga el expediente en préstamo. A las 48 horas devuelve el expediente y no realiza nada. Por más que es una actividad, es decir, realizó un acto procesal, que es presentar un escrito pidiendo el préstamo y el juez dictó una providencia disponiendo el préstamo y se le entregó el préstamo del expediente, el préstamo por sí solo no interrumpe el curso de la caducidad de instancia. ¿Por qué? Porque no hace avanzar el proceso. Simplemente se lo da a la parte actora, en este caso, lo mira el expediente, se lo devuelve, pero no hay actividad. En esto vayan buscando ustedes mismos jurisprudencia, ¿sí? De qué actos interrumpen o no la caducidad de instancia. Como decíamos recién, el préstamo no interrumpe. En la mayoría de los casos, las medidas cautelares, cuando se pide una medida cautelar, tampoco interrumpe el curso de la caducidad de instancia, porque la cautelar tiene como fin resguardar, digamos, los efectos de la sentencia, una eventual sentencia. Ahora, ¿hace avanzar el proceso? No. En principio, la solicitud del beneficio de litigar sin gastos tampoco interrumpiría el curso de la caducidad de instancia, ¿sí? Entonces, eso, fíjense en los libros que tengan de donde estudien, y si no, en jurisprudencia, en JUBA, hay mucho acerca de qué actos son interruptivos y qué actos no. Entonces, decimos, pasa el transcurso del periodo de tiempo. El proceso sumario pasa más de 3 meses, 3, 4, 5 meses. El demandado solicita la caducidad de instancia. El juez dicta el despacho ordenando la intimación al actor. Se intima al actor, que tiene que ser notificado por cédula. Se intima al actor. El actor se presenta y realiza un acto idóneo, no se caduca la instancia. No se presenta, el juez va a dictar la caducidad de instancia, o si se presenta y realiza un acto, pero ese acto no es idóneo, también se va a decretar la caducidad de instancia. ¿Sí? Un detalle más en relación a esta circunstancia. Esta intimación para que se presente a realizar actividad útil, ¿sí? Se realiza por única vez en el expediente. ¿Qué significa que se realice por única vez? Insisto, demandado pide la caducidad de instancia, el juez dispone la intimación, el actor se presenta, realiza actividad útil, avanza el proceso y vuelve a incurrir en un periodo de inactividad de 3 meses o superior en un proceso sumario, ya después de eso no va a haber otra vez caducidad de instancia, intimación, perdón. No va a haber una nueva intimación, porque es la segunda vez en que se incurre en esa falta de actividad. Directamente corroborada esa circunstancia, se va a decretar la caducidad de instancia. Por supuesto que eso puede ser a pedido de la parte demandada o podría también ser declarado de oficio. Les abro un paréntesis. ¿Sí? Aclaración en relación a esto. Alguna jurisprudencia sostiene que de ese segundo pedido de caducidad de instancia, si bien no hay que intimar, sí hay que sustanciarlo. Hay que correrle un traslado al actor. No para que impulse el proceso, sino para que ejerza su derecho de defensa. Algunos dicen que corresponde una sustanciación, otros dicen que directamente el juez no hay que sustanciar, y sino que directamente el juez puede dictar la resolución que decrete la caducidad. Pero esto es lo importante. La intimación es una sola vez,
cuando se verifica por primera vez que transcurrió el plazo, y después, si hay una segunda vez en la cual se incurre en ese periodo de inactividad, no se vuelve a intimar. Y como decía recién, también puede haber una declaración de oficio de la caducidad de instancia. ¿Cuándo puede ser decretada de oficio? Dice, la caducidad podrá ser declarada de oficio previa intimación a la que se refiere el artículo anterior, la que hablábamos recién, y comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 310. Pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. ¿Sí? Si el juez verifica que se incurrió en esa omisión y en esa inactividad y la parte demandada no lo solicita, nada le impide a que el juez sea el que disponga la caducidad. Ahora bien, por supuesto que previa intimación, dice. Entonces, si es la primera vez que se verifica esa inactividad, lo que va a hacer el juez es de oficio, atento al periodo de inactividad incurrido, intima hacia la parte actora para que impulse el proceso. Si la parte actora no se presenta, se va a decretar la caducidad de instancia. Si se presenta, va a seguir avanzando el proceso. Se incurre, y aquí nuevamente, se incurre en un segundo periodo de inactividad, el juez directamente de oficio va a poder dictar la resolución que decrete la caducidad de instancia. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí también otro fallo de otra sala de la Cámara de San Martín, dice, del juego armónico de los artículos 315 y 316, se desprende que la intimación previa solo resulta imperativa al momento de plantearse el primero de los pedidos de caducidad. Más en la segunda oportunidad, y por expreso mandato legal, ya no habrá de intimarse nuevamente, decretándose sin más la caducidad de instancia, habilitándose de tal modo en esta oportunidad su declaración de oficio por parte del juez. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta estas dos modalidades, es decir, la que sea a pedido de parte o la que sea de oficio, que están habilitadas por el código. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Con respecto al Código Procesal Nacional Sí. de la Nación, ¿puede ser que la diferencia que hay con la declaración de oficio en el de la Nación es que es sin intimación? No hay... ¿Puede ser? Exactamente. Esa es una de las principales diferencias entre el 315 y 316 y el 315 y el 316 del Código de Nación. Lo iba a decir al final, pero nos adelantamos ahora. No, porque justo estaba leyendo y... Perfecto, Bruno. No, viene muy bien tu comentario. Tal cual. En Código de Nación es mucho más rígido en este aspecto. El Código de Nación no... Si tengo aquí el artículo del Código de Nación, ya se los leo. Y ya hacemos... fíjense. Artículo 315 del Código de Nación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, se refiere a la declaración de oficio, la declaración de caducidad podrá ser pedida en primera instancia por el demandado, en el incidente por la parte contraria a quien lo hubiere promovido, en el recurso por la parte recurrida. Esto es similar a lo que establece el Código de Provincias. Dice, la petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. Fíjense que este primer párrafo no habla de ningún tipo de intimación, sino habla que la cuestión se va a sustanciar, pero no dice que el actor debe ser intimado para que se presente y active el proceso. Dice el pedido de caducidad de la segunda instancia y por tal bueno, no. Ahora no nos incluye. El 316, ¿qué dice? La caducidad será declarada de oficio sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 310, pero antes de que cualquiera de las partes impulsara el procedimiento. Ni el 315 ni el 316 se refieren a la intimación previa a la parte actor. Tal como decía Bruno recién, no hay intimación. ¿Sí? Entonces, si se verifica periodo de inactividad, la parte demandada puede solicitarlo y el juez lo que va a hacer es sustanciar con la parte contraria, o sea, con la parte actora, y después va a decidir. Y en el caso de que sea de oficio, pues fíjense, la caducidad puede ser sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos. Es decir, si el juez comprueba de oficio que hay inactividad procesal por el periodo que corresponda, 3 o 6 meses,
directamente va a proceder al dictado de la resolución judicial que pone fin al proceso por caducidad de instancia. Esa diferencia es fenomenal. Entonces, si ustedes litigan en el fuero federal, cuidado, porque se aplica esta normativa y no se aplica, digamos, el Código de Provincia, ¿sí? En el Código de Provincia tenemos esa ventaja, por decirlo de alguna manera, que es digamos, es una ventaja para aquellos que tienen desidia en el proceso, ¿no? Por supuesto, para aquellos que no son diligentes en la tramitación de un proceso judicial. Esto, para hacerles un breve comentario, ha tenido idas y venidas en cuanto a reformas legislativas. Antes siempre había que intimar, después una sola intimación. Originariamente era similar al Código de Nación. Pero bueno, sepan esta principal diferencia. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Tengo otra pregunta que Sí, se me Bruno, surgió. adelante. Mejor. Con la notificación, es únicamente por cédula, no se puede reemplazar por otro tipo de notificación. A ver, ¿a qué te referís, Bruno? Con el tema de la intimación, solamente es con cédula, que le da los 5 días para hacer alguna actividad útil. Sí, cédula, o sea, ahí se aplica el artículo 135 y se aplica el 143. Es decir, en aquello que puede ser por cédula y puede ser por otro medio, podría ser por otro medio. En este caso tendríamos la posibilidad de hacerlo cuando digo cédula, por supuesto, hoy día cédula electrónica, ¿no? Día cédula electrónica. Recuerden que las excepciones a la cédula electrónica son las que están establecidas en el 143, que es el traslado de la demanda, la citación de personas extrañas al proceso, pero si no, en este caso, aplicaría también cédula electrónica. Y después se aplica, Bruno, el 143, es decir, todo aquello que podría llegar a reemplazar a la cédula que están establecidas en ese artículo, se aplicaría plenamente ese artículo. ¿Sí? No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, perfecto. Gracias. Profe, ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo un abogado patrocinante. Sí. Mi abogado registra en actividad de manera tal que se cumple el periodo de caducidad. Sí. Si el juez lo intima al abogado, yo no tengo forma de enterarme de eso. Estoy especulando con la idea de que mi abogado cajonee el proceso. Está perfecto, está perfecto. Primero, si el abogado actúa como patrocinante, significa que la parte está actuando por derecho propio, ¿sí? Es decir, es la parte la que está interviniendo en el proceso por derecho propio y la parte como que es la que está al tanto de todo lo que sucede. Por supuesto que en los hechos es el abogado el que lleva todo hacia adelante. Partimos de la base de que hay responsabilidad profesional cuando estamos hablando de esto, ¿no? Esto sin ningún lugar a dudas. Entonces, la notificación va a ser al domicilio constituido. Si fuese cédula papel como era anteriormente, va a ir al domicilio constituido. Generalmente, ¿dónde constituyen domicilio? Contesten ustedes, cualquiera. En el estudio del abogado. Exactamente, en el estudio del abogado. Generalmente constituyen domicilio en el estudio del abogado. Por lo tanto, la intimación va a ir al estudio del abogado. En el caso de domicilio electrónico, también, domicilio electrónico del abogado. Entonces, sí, si bien la cédula tiene que ir dirigida, en el caso de patrocinio, va dirigida a la parte, pero va al domicilio constituido. Entonces, sí podría suceder que digamos que la parte, como dice Jorge, que la parte no tome conocimiento de ese periodo de intimación, pero ahí ya incurre primero en una responsabilidad profesional el abogado que realice ese tipo de actividad, ¿sí? Porque ya estamos hablando hasta, si hablamos de, como dice Jorge, de que cajonee, para utilizar los mismos términos, ahí estamos hablando de no solamente responsabilidad profesional, sino, no sé si no podría incurrir en algún también delito. Habría que ver la circunstancia concreta. Pero en ese caso también, al actuar con patrocinio, es decir, por derecho propio la parte también es la que tiene que estar, digamos, más allá de que eso no se da, por supuesto, la que tiene que estar observando y estar atento a la cantidad de actos procesales que se van realizando en el proceso. ¿Sí?
Pero es cierto lo que dice Jorge, que las intimaciones van al domicilio constituido. Eso sí es así. No sé, Jorge, ¿quedó contestada la pregunta? Sí, gracias, profe, gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Bien, aprovechamos este ratito, tomo asistencia ahora y ya seguimos con el resto de los temas. Les pido por favor que habiliten las cámaras. ¿Sí? Esperen un minutito que habiliten las cámaras y ya. Bueno. Bien. Facundo y Leandro, que tienen solamente el nombre, por favor, que pongan los apellidos. ¿Sí? O si no, escríbanme en el chat el nombre y el apellido. ¿Sí? Bien, Facundo, no hay problema. Listo, Facundo Mancis, perfecto. Ah, bien, Leandro, perfecto. Bien. Ahora sí, vamos a tomar aquí. Perfecto. Sí, ya está tomada la asistencia. Sí, Facundo, ¿no? Sí, no sé si pudo ver el trabajo práctico que dejó la profesora Ledesma sobre absolución de posiciones. No. Ah, bueno. Porque había ahí una pregunta en cuanto al domicilio que no me acuerdo qué decía sobre la contestación de la demanda de una de las partes. No sé si alguno de los chicos lo tiene por ahí el trabajo, pero yo no sé si contesté bien porque yo creo que puse el que es el principio, que es el domicilio real sobre la contestación de la demanda del tercero. Facundo, nos quedamos después, cuando terminamos el tema, pasamos a esto o a cualquier otra consulta. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, sí. Dale, genial, Facundo. Así cerramos con esto. Aprovecho para comentarles lo que le decía al principio, que éramos menos cuando empezó la clase, pero ahora ya están casi todos, que chequen estar inscritos en el SIU, ¿sí? Por favor, porque si no están inscritos en el SIU, no van a poder rendir el parcial, ¿sí? De hecho, Jorge me había comentado la doctora Jiménez Bauer, que no sé, Jorge Fernández, que quizás no es, me parece que sospechaba que no estaba inscrito en el SIU usted, Jorge. Así que chequeen eso, por favor, a los fines de corroborar de que estén. Si no llegan a estar, comuníquense con el centro de estudiantes que hacen una nota con ellos para que sean incorporados y no haya ningún inconveniente al momento de rendir. Porque si no están en el SIU no van a poder rendir el examen, ¿sí? Bien. Seguimos. Habíamos visto el artículo 315, habíamos visto el artículo 316. Bien. Nos queda ver la resolución judicial, es decir, configurada toda esta, digamos, situación que habíamos visto, el juez se apresta a dictar la resolución judicial, que obviamente, si se ha pedido de parte, la resolución judicial va a poder hacer lugar al pedido de caducidad de instancia o no, o podría rechazar también la caducidad de instancia. Si la resolución hace lugar a la caducidad de instancia, digamos, fíjense la importancia, el efecto que tiene, finaliza ese proceso. Bueno, esa resolución es apelable, ¿sí? Es decir, vamos a poder interponer un recurso de apelación y vamos a poder ir a la Cámara de Apelaciones para que la Cámara de Apelaciones revise la justicia de ese fallo.
Si la resolución rechaza la caducidad de instancia, es decir, se mantiene vivo el proceso y sigue avanzando y el proceso sigue adelante, esa resolución es inapelable. Y en segunda o ulterior instancia, es decir, cuando, digamos, lo que se acusa es la caducidad por haberse interpuesto un recurso de apelación, un recurso extraordinario, esa resolución judicial que resuelve la caducidad de instancia solo será susceptible de reposición si se hubiese sido dictada de oficio. ¿Sí? Es el único recurso que tiene. No vamos a poder ir a, digamos, a otro tribunal para que revea la decisión. Profe, disculpe, me tengo que retirar. Usted me acaba de preguntar si yo estaba en el CIU Guaraní. Quería saber si el código es 053, porque si es ese estoy inscripto. Bueno, yo lo voy a comentar, no, porque es un comentario que me hizo la doctora Jiménez Bágora ayer, que por eso que le avise a todos, y que no se acordaba, le parecía que era me dijo, me parece que Jorge Fernández el que no estaba en el CIU. Yo les pido que corroboren todo eso y cualquier cosa se comuniquen con el centro de estudiantes. ¿Sí, Jorge? Si usted le transmite esto, se lo agradezco mucho, porque... Sí, como no, por supuesto, yo le aviso. Muchas gracias. No, por favor, Jorge. Doctor, lo que pasa es que tiene que guardar relación de la casilla de correo que tiene en el CIU Guaraní con el Classroom. Creo que es así la temática con el CIU. Ah, con el Classroom no, con el campus. Con el campus. Con el campus de la... Ah, puede ser eso entonces. Casilla. Ah, bien. Perfecto, yo le aviso entonces a la doctora Jiménez Bágora. Bien. A ver qué... Ahí estamos. Bien, entonces eso es en cuanto a los recursos. En cuanto a los efectos de la caducidad de instancia. El efecto que produce, como dijimos, es un modo anormal de culminación de proceso. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con ese proceso? Ese proceso va a finalizar. ¿Sí? Pero fíjense, no afecta acá el derecho material invocado como fundamento de la pretensión. ¿Qué significa? Que digamos, el actor que inició un proceso y finalizó por caducidad de instancia, va a poder iniciar otra vez un proceso por el mismo sujeto, objeto y causa. ¿Por qué? Porque no está afectado su derecho material en relación a eso. Pero acá tenemos que hacer una aclaración. Y es lo que establece acá el artículo 2547 del Código Civil y Comercial. Ustedes saben que las acciones se tienen que promover dentro del plazo de la prescripción, porque si no, corremos riesgo de que la parte demandada diga no, que se incurrió en prescripción, por lo tanto, se opone esa defensa de prescripción como defensa o como sección previa, dependiendo el caso, y la demanda sea rechazada porque había prescrito la acción, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En su momento, en este primer proceso, el actor interpuso la demanda y uno de los efectos de la demanda es la interrupción de la prescripción. Siguió avanzando ese proceso. ¿De acuerdo? Si este proceso finaliza por caducidad de instancia, los efectos interruptivos de esta demanda desaparecen. ¿Soy claro en esto? ¿Me explico en el razonamiento? ¿Sí? Entonces, al desaparecer, esta demanda nunca interrumpió el plazo prescriptivo. Entonces, tenemos que tener mucha atención en si, cuando yo voy a iniciar nuevamente el proceso, porque este caducó, si estoy dentro del plazo de la prescripción o si ya se me venció el plazo de prescripción. Porque si se venció el plazo de prescripción, corre el riesgo de que, si interpongo la demanda, la parte demandada plantee la prescripción en este segundo proceso y la demanda sea rechazada por prescripción. ¿De acuerdo? ¿Fui claro en esto? Porque esto es muy importante a los fines de tener en cuenta. Fíjense, el 2547 lo que dice es: la interrupción del curso de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso, otro modo normal, o si caduca la instancia. Entonces, si hay caducidad de instancia, la demanda no se borran los efectos interruptivos de la demanda y por lo tanto va a seguir su curso, ese plazo de prescripción. Y esto es interesante por una cuestión de economía procesal. El proceso, este primer proceso, puede haber caducado
ya avanzada, por ejemplo, la etapa probatoria. Y quizás ya se ha producido prueba en ese proceso. Entonces no tiene mucho sentido que en este segundo proceso que el actor vuelve a iniciar, otra vez, por ejemplo, se libren informes a determinada oficina, entonces prueba informativa, o si ya hubo declaración de testigos, se vuelve a citar los testigos para preguntarle otra vez en las mismas circunstancias. Entonces, ¿qué se establece? Que la prueba producida en ese proceso que finalizó por caducidad de instancia pueda ser hecha, se pueda hacer valer en este segundo proceso que se está iniciando. ¿De acuerdo? Entonces eso es otra característica que es una cuestión de economía procesal, para no volver a reiterar los actos procesales que ya fueron realizados en ese primer proceso. ¿Y qué pasa con las instancias ulteriores? Bueno, como cuando las instancias ulteriores, es decir, la segunda instancia o la instancia extraordinaria, ya vamos a ver en la segunda parte lo que es recursos, lo que sucede es que, digamos, las instancias superiores lo que hacen es revisar una sentencia de la instancia anterior. ¿Sí? Entonces, decretada la caducidad de instancia o de la instancia extraordinaria, el efecto principal que produce es la firmeza de la resolución judicial que se ha impugnado, que se ha atacado. ¿De acuerdo? Por supuesto, yo le pongo acá una cuestión de experiencia práctica. Es muy extraño que se configure la caducidad de instancia en segunda o ulterior instancia. Prácticamente no se ven. Hay algunos casos, sí, de hace unos años, pero es muy, muy, muy difícil que se configure una situación como esta. Y en cuanto a las costas, por supuesto, por regla y por principio general, quien incurrió en caducidad de instancia es quien debe cargar con las costas. Eso sí, ponemos el ejemplo, en un proceso de primera instancia, por ejemplo, estamos en un proceso ordinario, pasan 7, 8, 9 meses sin actividad, bueno, se decreta la caducidad de instancia, el actor va a cargar con las costas porque es quien promovió la instancia, es quien interpuso la demanda, quien provocó que el demandado se presente, en el ejemplo, que el demandado se presente y conteste la demanda, es quien y realizó toda esa actividad jurisdiccional y es él el que tiene que cargar con las costas. ¿Qué pasa si hay demanda y reconvención? ¿Sí? En ese caso, bueno, en ese supuesto de demanda y reconvención hay que distinguir, por un lado la demanda, por otro lado la reconvención, y cada parte lo que va a hacer es se va a hacer cargo de las costas que su actividad, que su demanda provocó. Porque puede suceder que sean en la demanda y reconvención, que tengan intereses, por ejemplo, intereses económicos diferentes. Haya una demanda por, se me ocurren, 50.000 pesos y una reconvención por 1.000.000 de pesos. Los honorarios de uno y de otro pueden llegar a ser diferentes. Ahora, la instancia como es una, caduca la instancia, bueno, cada uno va a tener que hacerse cargo de las costas generadas por su acción. ¿De acuerdo? Bien. Otros detalles que quiero comentarles de la caducidad de instancia. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. Acá hay preguntas. Están hablando de la pregunta de creí que era pregunta de causa. Bien. Hecha toda esta charla que venimos teniendo hasta este momento. Creo que algo que no lo mencioné igual está en el código. Tengan en cuenta que no se cuenta para el plazo de caducidad de instancia los periodos. Los periodos de feria. ¿Se los había comentado? Bien, perfecto. No, creí que me había quedado en el tintero esa circunstancia. ¿Cuál es la finalidad y el fundamento de la caducidad de instancia? ¿Por qué tenemos este instituto de la caducidad de instancia? Primero, la finalidad, digamos, se dice que es la de sancionar a la parte que incurrió en esa inactividad procesal. Es decir, tenemos una parte que promovió, que generó un proceso, con todo lo que ello implica, ¿sí? Con todos los desgastes, actividades que ello implica, y bueno, la caducidad sería una sanción a ese actuar o incluso a esa omisión, ¿no?
Y también lo que se tiende es a facilitar digamos, el desarrollo de la actividad jurisdiccional de una manera eficaz y dinámica, porque si tenemos un montón de procesos que están sin actividad, sería un desgaste, digamos, jurisdiccional innecesario que estén pendientes todas estas causas en tribunales. Y el fundamento, básicamente, ¿cuál es? Es que si hay inactividad, hay falta de interés. ¿Sí? Y si hay falta de interés y nadie realiza nada en el proceso, es como que se presume que se está abandonando el proceso. Entonces, en eso radica, digamos, el fundamento de este instituto. Y por supuesto que todo esto está íntimamente vinculado con la seguridad jurídica, ¿no? Por supuesto. Y otra cuestión que es importante en torno a esto, tenemos que tener en cuenta, es la interpretación que le tenemos que dar a este instituto. Porque fíjense la consecuencia que tiene la caducidad de instancia. Finaliza el proceso. ¿Sí? La caducidad de instancia lo que hace es provocar la finalización del proceso a través de este modo anormal. Entonces, como la consecuencia es muy severa, la interpretación de este instituto tiene que ser, digamos, de manera restringida. ¿Qué significa que sea de manera restringida? Que si hay dudas en cuanto a si operó o no operó la caducidad de instancia, siempre tenemos que estar por la subsistencia del proceso, por mantener vivo el proceso. ¿Sí? Ustedes me dicen, bueno, cuando hay inactividad, ¿cuál puede llegar a ser la duda? Bueno, pero puede ser que haya algún acto procesal en que no sabemos si es idóneo o inidóneo, y hay dudas acerca de la idoneidad para hacer avanzar, y bueno, frente a esa circunstancia, hay que mantener vivo el proceso, justamente por la consecuencia que genera digamos, este modo anormal, que no es otra cosa que la culminación del proceso. Y por último, otra cuestión que se los dejo a ustedes en el tintero para que analicen, es qué pasa con los procesos de familia y la caducidad de instancia. Porque en el proceso de familia rige un principio que podríamos decir se opone a la caducidad de instancia. ¿Qué principio es? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? Cuando nosotros hablamos de caducidad... ¿Cómo? Que no caducan. ¿Por qué? Son normas de orden público. ¿Qué más? Y como son normas de orden público, ahí juega un principio. Porque acá nosotros tenemos, en un proceso civil y comercial, tenemos el principio dispositivo. En principio. ¿No? De manera atenuada en algunos casos. En donde las partes tienen que realizar sus peticiones. Pero tengan en cuenta que el artículo 709 del Código Civil y Comercial establece el principio de oficiosidad de los procesos de familia. En donde, ¿qué implica este principio? Que es el juez quien debe hacer avanzar el proceso, quien debe de oficio, como decía recién, hacer avanzar el proceso, cerrar las etapas, abrir etapas, ¿sí? Entonces el juez tiene que realizar actividad procesal. Entonces ahí habría como una colisión. Si el juez tiene que realizar actividad de oficio y si rige este principio de oficiosidad, ¿puede un proceso finalizar por caducidad de instancia? Les dejo abierta esta pregunta para que ustedes lo analicen. Desde ya les digo que hay fallos en donde lo que dice es que en función del principio de oficiosidad no rigen los procesos de familia la caducidad de instancia, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, Carlos. Quería saber qué pasa si se decretó se declaró la caducidad y hay medidas cautelares activas, digamos. Todo lo que tenga que ver con el proceso caduca, por lo tanto, esas medidas cautelares ya no van a tener razón de ser, digamos, no van a tener justificación por los cuales se mantengan, ¿sí? Si nosotros iniciamos una demanda por el tema que fuere y solicitamos, no sé, un embargo o una inhibición general de bienes, lo que queremos hacer que es resguardar el efecto que produzca la sentencia definitiva. Yo preveo una sentencia de condena y por lo tanto, por supuesto que acredité verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y pido esa medida cautelar.
Ahora bien, si caduca el proceso, finaliza, en ese proceso ya no va a haber una sentencia definitiva, porque el proceso ya finalizó por caducidad, ¿sí? Entonces, lo que va a producir también es que se caigan todas las medidas cautelares que se hayan planteado. Por supuesto que, Carla, tenemos que tener en cuenta que se puede apelar esa caducidad de instancia. Por lo tanto, lo prudente sería que las medidas cautelares se mantengan hasta tanto adquiera firmeza la resolución que hace lugar a la caducidad de instancia. ¿Sí? Está muy bien la pregunta, Carla. Profe, Sí. y la parte sobre quien cayó esas medidas cautelares, ¿puede, una vez decretada la caducidad de instancia, iniciar algún daño, perjuicio, una acción contra la otra parte por algún perjuicio que le pudo haber ocasionado de esa medida cautelar que no le permitió disponer de sus bienes y que al final no impulsó el proceso? Exactamente, Nazaret, como decís vos, si en la medida en que le haya provocado un perjuicio concreto, ¿sí? A ver, la sola traba por la traba misma, no. Pero si le provocó un perjuicio concreto, como vos decís, de que no pudo disponer de los bienes y ello le generó un perjuicio, bueno, en ese caso sí podría iniciar una acción de daños y perjuicios justamente por los daños que le provocó esa traba que fue infructuosa, porque en definitiva no tenemos ningún proceso vivo a los efectos de esa. Habría que ver también, contextualizarlo, ¿no? Si de repente se decretó la caducidad, inició otro proceso y lo inició tan rápido que pide que se mantengan las cautelares. Después se pueden dar un montón de aristas y un montón de circunstancias, pero en principio sí podría, si generó un perjuicio, podrían que de hecho, eso también es la función de la contracautela, ¿sí? Es decir, cubrir los perjuicios que pueda llegar a provocar una medida cautelar. ¿Puede contestar a Nazaret la pregunta? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien. Ya quedan 6 minutitos para finalizar. Con esto damos por concluida el tema caducidad de instancia. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Que recién estaba viendo ahí que Facundo, pero acá veo que me dice que se tiene que retirar. No sé si está Facundo todavía o no. ¿Tienen alguna otra pregunta de algún otro tema que quieran hacer? Yo, profe, una consulta. Quería Sí. saber la diferencia entre proveer la prueba y producir la prueba. O sea, lo que sería el lenguaje técnico. ¿Qué significa uno? Perfecto. Podemos hablar, cuando hablamos de prueba, podemos hablar de, como decimos, proveer la prueba. Podemos hablar de, agregando a proveer, ofrecer la prueba, proveer la prueba y producir la prueba. Ofrecer la prueba es cuando las partes, ¿sí?, con sus letrados, ofrecen un medio probatorio para producir. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo con un medio de prueba, testigos. Ofrezco a fulano de tal como testigo. ¿Sí? Si estamos en un proceso sumario, lo voy a ofrecer con la demanda y con la contestación. ¿De acuerdo? Esa prueba va a ser proveída por el juez, porque el juez me podría rechazar ese medio de prueba. Entonces, generalmente, si es un testigo, no lo va a rechazar, lo va a proveer. Entonces, ¿cómo me va a proveer esa prueba? Va a fijar a la audiencia para que el testigo declare. Entonces el juez, proveer la prueba es dictar un proveído, una providencia, que es una resolución judicial en el cual provee la prueba. Si fuese prueba informativa, va a disponer que se libre oficio al Banco Provincia de Buenos Aires para que informe tal circunstancia. Si fuese perito, va a ordenar que se libre oficio al organismo de contralor de la Cámara para que se desensacule un perito, contador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es proveer la prueba. También puede decir, siendo superflua la prueba, la desestima. Eso también es proveer la prueba. Proveer la prueba es darle una respuesta al ofrecimiento. Y producir la prueba es llevarla a cabo. Es decir, producir la prueba en el caso del testigo es que el testigo, es decir, que se celebre la audiencia y que el testigo declare en esa audiencia. Que en el caso de la prueba informativa se produzca es que se diligencia el oficio, se remite el oficio a la dependencia, por ejemplo, a un banco o a una oficina pública o a una entidad privada,
se remita el oficio, ese oficio se contesta y se agrega en el expediente. Eso es producir la prueba, que la prueba, digamos, se cumplimente, podríamos hacerlo. Esa, digamos, sería la principal diferencia entre ofrecer, proveer y producir. No, perfecto, ahora quedó clarísimo. Yo me confundí. Buenísimo. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vienen estudiando? ¿Bien? ¿Sí? Más o menos, dice Erika. ¿Sí? ¿Es un chiste? ¿Cómo? ¿Es para reírse, digamos? No lo sé. Ustedes me tienen que decir. ¿Hay algún tema que te haya generado mayores dificultades que otro? Porque eso siempre pasa. ¿Sí? Eso siempre pasa. Pero bueno, si no tienen más preguntas, no sé si quieren hacer la pregunta que hacían hace un rato en torno a la... que me habían hablado de la resolución de posiciones, creo que había hecho Facundo. No sé si... Sí, ahí en el chat está, doctor, que la escribió Paula. Dice, la pregunta era, ¿dónde se debe citar a que va a absorber posiciones si litiga por derecho propio? Y no confiere mandato de representación. Y ahí pone el domicilio real, el domicilio constituido, o sea, las opciones. Y ha generado en el grupo una parcialidad de biblioteca, el 50 y el 50. Es que muchas veces sucede eso y estos trabajos también, seguramente, yo no sé, ¿la doctora Ledesma fue la que lo hizo? No, doctora Bauer. La doctora Jiménez Bauer quizás seguramente lo haya hecho también para que se genere eso, porque muchas veces lo que provoca, ustedes tienen que buscar jurisprudencia siempre para contestar esas preguntas, pero porque hay veces los tribunales también tienen diferencias en torno a uno a otro. Generalmente cuando se habla de absolución de posiciones, en términos generales, se hace referencia a el domicilio real, porque es un acto personalísimo, ¿sí? de la parte, ¿sí? Entonces, pero también puede haber un sector que diga, bueno, pero si está actuando por derecho propio en el expediente y constituyó domicilio, sea ahí. Pero ¿qué es lo que dijimos hoy cuando estábamos hablando de, justamente con una pregunta que hacía Jorge, que si bien el que actúa por derecho propio constituye domicilio en el estudio del abogado en el 99% de los casos, entonces no le llega, no le va a llegar al abogado y el abogado le tiene que dar. Entonces se da una serie de aristas que la mayoría digamos, de la doctrina dice que, si no me equivoco, que tiene que ser al domicilio real. ¿Qué han encontrado ustedes? No, yo sostuve siempre al real porque, bueno, lo relacioné con absolución de posición cuando se hace el traslado de la demanda, el traslado de la cédula, lo relacioné por eso y en relación al constituido, tomando como el ejemplo que hizo usted, que uno constituye en el domicilio del abogado. Entonces, como que yo tenía siempre me mantuve al real y me llevé varios martillazos en contra porque decían que eran constituidos y no con... Yo siempre cuando hablamos de este tema, temas que pueden llegar a generar discusión, uno también tiene su opinión formada, y eso no significa que yo le tenga que decir todo lo que yo, digamos, pienso en torno a esas cuestiones. O sea, yo podría pensar, tranquilamente, ¿sí?, que el domicilio constituido es a todos los efectos del proceso. ¿Sí? Entonces, si es a todos los efectos del proceso, la absolución de posiciones es también un efecto del proceso. Entonces va a ser responsabilidad del letrado, si yo constituyo domicilio y consiento como parte que se constituya domicilio en el domicilio del letrado, y bueno, el letrado va a tener que informarme y va a haber una cuestión de responsabilidad. Entonces, no es descabellado decir, podría llegar a ser válida esa notificación al domicilio. De hecho, en cierta medida yo sostengo algo parecido, pero no importa lo que yo piense desde el punto de vista personal, sino lo que opina la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia donde se notifiquen ese tipo de resoluciones. Bueno, yo, profe, le hago un agregado, porque yo lo consulté con la doctora Bauer por mail. Sí. Porque por un lado me encontraba con la situación de que la absolución de posiciones
se notifica vía cédula, busqué en el código comentado de CAMS, y marca como justamente al ser un derecho personalísimo de que sea en el domicilio real, pero por otro lado me encontraba con la situación de que la consigna hablaba de quien litiga por derecho propio, y quien litiga por derecho propio supuestamente debe constituir un domicilio, entonces me ponía en la situación del domicilio constituido. Le consulté a la doctora Bauer con justamente lo del código comentado, el artículo 135 y el artículo 40 del código, y ella me respondió el domicilio constituido. Que era como la opción correcta. Así que yo respondí lo que ella me dijo, pero bueno, sigo sosteniendo que hay esas dos posturas, porque de hecho CAMS lo plantea en función de un fallo. Entonces, bueno, se plantea esa Yo lo situación. leí de Palacio. Y en Palacio lo dice en varias ocasiones que es en el domicilio real, y si actuara por mandante con el domicilio constituido. Lo habla en varias ocasiones. Claro, el tema es que la consigna era sin mandato. En la consigna claro, era por sin eso, mandato. en derecho propio. Y claro, bueno, el Palacio dice así, que tiene que ser el real. Por eso lo puso así, y yo puse lo del Palacio, no sé cómo será. No, pero está perfecto, es que hay veces que las preguntas, o sea, como hablábamos recién, cuestiones de jurisprudencia, lo que yo le decía recién, para mí, opinión personal, al domicilio constituido, yo no le puedo decir también lo que yo pienso, o sea, porque hay jurisprudencia también que dice en contra. Justamente, ¿por qué domicilio constituido? Porque lo constituimos a los efectos del proceso y por lo tanto somos responsables de esa constitución de ese domicilio. Pero, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, CAMS. CAMS es secretario de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Dice que es un derecho personalísimo. O sea, lo importante también acá es cómo fundamentan y los argumentos que ustedes dan cuando sostienen una postura. Y justamente esto, que se genere un debate y que haya intercambio entre ustedes en torno a estos temas, es lo que los enriquece, ¿no? Esto no es matemática, digamos, en donde no es una ciencia exacta. Entonces muchas veces van a encontrar en la misma Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la Corte de la Nación, en las distintas cámaras, hay disidencias sobre cuestiones que se presentan a resolver. Y estamos hablando de gente que es muy conocedora del derecho, y sin embargo hay diferencias. Bueno, estos van a encontrar diferencias en torno a varias cuestiones procesales incluso. Pero bueno, ahí Nazaret echó un poco de luz sobre la cuestión y Bruno también en torno a esta cuestión y a lo que opina la doctora Jiménez Bauer. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la clase. Espero haber sido claro en las explicaciones a lo largo de toda esta primera parte del cuatrimestre. Espero que tengan mucho éxito en el parcial, estudien mucho, aprovechen este fin de semana largo para estudiar. Desde luego, como siempre les digo, no se queden con ninguna duda, escríbanos, ante cualquier consulta, escríbanos. No sé, no tienen más clases, ¿no? O sea, con los otros profesores no les dijo bien. Y la mía es el jueves, o sea, es el día anterior al examen, yo ya daba por descartado porque iban a estar estudiando a pleno. Así que bueno, insisto, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, nos escriben a cualquiera de nosotros, vamos a estar dispuestos para responderlas, y estudien mucho. Les deseo lo mejor, muchos éxitos en el examen, y bueno, buen fin de semana y que tengan una linda semana. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. No, gracias a ustedes.